Good morning, students, and welcome to the virtual class. My name is Kimberly Hanampa, and I'm going to be your English teacher. So, the topic for today is about this gift. El topic que vamos a hablar hoy día, es decir, el tema, va a ser sobre este gift. Can you guess what topic is it? ¿Puedes adivinar de qué tema vamos a hablar? Good. According to this, de acuerdo a esto, nosotros vamos a hablar. We are going to talk about transportation. Good. Vamos a hablar sobre el transporte. ¿Qué tipo de transporte o medio de transporte nosotros podemos desplazarnos? Bien, the first one, el primero que tenemos es this picture, in this GIF, en este GIF. ¿De qué transporte estamos hablando? Good. We are going to talk about bike. Estamos hablando de la bicicleta. Good. And what about this? ¿Qué hay de este? Easy peasy. Muy sencillo. Esto es un boat. Excellent. And what about this? We have two transportation. Tenemos dos. The first one is, el primero será bus. Excellent. And the second one, y el segundo es car. Good. And what about this gift? ¿Qué hay de este gift? No es un bike. It's different. It has motor. Tiene un motor. Así que ya no es un bike, no es una bicicleta. Nos referimos a motorcycle. Good. And this, easy peasy too. Muy sencillo también. ¿De qué estamos hablando? We are going to talk about plane. Estamos hablando del avión. Don't forget, bike, boat, bus, car, motorcycle, plane. Pero estos no son los únicos medios de transporte. También tenemos otros. Lo siguiente. Can you guess what is this? ¿Puedes adivinar qué es esto? Ok, in Peru doesn't exist. Aquí en Perú no existe. Pero este transportation is very popular in USA. Es muy popular en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al streetcar. Es decir, es un tipo de tranvía. Este tipo de transporte es usado generalmente por los turistas, para poder ver alrededores de la ciudad, si pueden visitar, etc. Ya que es un transporte lento, no es muy rápido. Ok, the next. We have this. Tenemos este. Easy peasy too. Sencillo también porque vemos el nombre. Nos referimos al taxi. Excellent. And what about this? ¿Qué hay de esto? Easy too. Sencillo también. Hablamos del train. Excellent. And the last. What about this? ¿Qué hay de este? Este es un truck. Excellent. Don't forget. Streetcar, taxi, train, truck. Good. Now we are going to do the student book. You have to go to page number 44. Tienes que ir a la página número 44. Miss, yo no tengo el libro. Don't worry, no te preocupes que en el PDF que voy a subir, en la parte de anexos, van a estar estas imágenes. This picture. Así que con ellas podrás trabajar si en caso no tienes el libro. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Number 1, complete the chart with the words in the box. Can you add more? Ok, nos pide que llenemos estos transportes de acuerdo a qué medio utilizan. Por ejemplo, land, en la tierra, water, en el agua, air, en el aire. Ok, before to do this exercise, antes de hacer este ejercicio, we have to listen first. Tenemos que escuchar. You have to listen the pronunciation, ok? Good. Listen carefully.
Ew. Bike. Boat. Bus. Car. Motorcycle. Plane. Streetcar. Taxi. Train. Truck. Ok, good. Nosotros ya hemos escuchado, pero ahora vamos a clasificar. ¿Qué me pone en el primero? Boat. Nosotros sabemos que es un boat. ¿Irá en el land, water o air? Como yo sé que es un boat, eso va a ir en water. Good. ¿Qué hay de bus? ¿Bus dónde irá? ¿Irá land, water o air? Sencillo también. Bus va a land. En car también va a land porque car se transporta por medio de la tierra. Motorcycle, ¿a dónde irá? Irá a land too. Plane, what about plane? El plane ya no va a ir a land, sino irá a air. Good. Streetcar, do you remember? ¿Te acuerdas de streetcar? En San Francisco. Ok, entonces streetcar va land. Excellent. What about taxi? Taxi go en land too. Train en land también. Y truck también va en land. Good. Ya hemos completado this exercise. Now we are going to the next. Vamos a hacer el siguiente. Number 4. Pero antes de hacer el number 4, vamos a leer el tip. Dice, we go by train, bus, boat, etc. But we go on foot or we say I walk to. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros decimos que vamos a ir a cierto lugar usando un transportation, un medio de transporte, usamos la palabrita by. Por ejemplo, I go to school by bus. Voy al colegio en bus. I go to the school by train. Voy al colegio en tren. Ok, usamos by. Pero si quiero decir que voy caminando, ¿cómo lo decimos? Se dice de la siguiente manera. We go on foot. Es decir, para decir a pie o voy caminando, decimos on foot. O también puede ser I walk. Yo camino, etc. Ahora sí, vamos al number 4. Tenemos complete sentences with words from activity 1. Then match them with the pictures above. Ok, los que tienen su libro van a match, van a relacionar. Pero no se preocupen que acá también voy a colocar the numbers, los números. Lo más importante es colocar de qué transportation we are talking about. De qué transporte estábamos hablando, ¿de acuerdo? Tenemos an example. In Mexico, pink are for women only. En México, los taxis rosados son solamente para las mujeres. No puede ser otro tipo de transporte porque no iría, no concordaría con lo que me dice aquí. Ok, letter A. In New York, people can rent to travel around the city. Can rent. Puede rentar para viajar alrededor de la ciudad. ¿De qué hablamos? Hablamos del bike, es decir, de la bicicleta. Y los que pueden observar en su libro, este es el number 2. Good. Letter B. In Bangladesh, people often travel on the roof of a... En Bangladesh, las personas suelen viajar en el techo de un train.
Si han podido ver, hay algunas ciudades que hay un montón de gente y por eso suelen viajar en el techo de un tren, aunque es dangerous, peligroso, pero es lo único que pueden hacer. Ok, de acuerdo a esto y de tu imagen sería el number 4. Good. Letter C. One of the best ways to get around San Francisco is to get the historic. Justo lo que estaba hablando, San Francisco. ¿De qué estábamos hablando? Hablábamos de streetcar. Good. It's very popular in San Francisco. Okay, according to the picture, is the number 5. Excellent. Letter D. The first was from the USA and was in the air for 12 seconds. In the air. Si me dice en el aire, ¿qué podrá ser? Ah, estamos hablando del plane. Good. Y de acuerdo a tus imágenes, is the number 1. And letter E, the last. A in Hong Kong usually has 2 floors. En Hong Kong usualmente tiene 2 pisos. ¿A qué se referirá? Ah, es sencillo. Lo único que puede tener 2 pisos es a bus. A bus in Hong Kong usually has 2 floors. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del number 6. Ok. Now we are going to do the reading. Vamos a hacer la lectura. You have to go on the page number 45. Tienes que ir a la página número 45. Ok, this is a reading. Esta es una lectura. First of all, I'm going to see the pictures. Primero voy a ver las imágenes. Posiblemente me indique de qué tratará la lectura. Y puedo observar que estamos hablando de transporte. Pero acá hay un transporte medio raro. Aquí otro medio raro. Y este todavía medio raro. They are weird. Son raros. Pero, ¿qué dirá la lectora? So, listen carefully. Escucha atentamente. Unit 3, Track 29. Activity 1. The Sky Car. You can drive the Sky Car or fly it like a plane. Gideon Cardozo, a British engineer, designed the Sky Car in just 18 months. In 2009, Cardozo decided to take the Sky Car from the UK to Africa, but he didn't travel alone. He went with Neil Lawton, who is a driver and a pilot. They drove along roads and they flew over mountains and seas. Finally, they arrived in Timbuktu, Mali, more than 2 months later. The Scuba Submarine. When Frank Rinderknecht saw his hero James Bond drive his car into the sea, he decided that he wanted to build a similar car. The result was the Scuba Submarine. The Scuba can travel at 120 kilometers per hour on land, 6.5 kilometers per hour on water, and 3.25 kilometers per hour underwater. This machine is completely ecological, but it is also very expensive. It costs nearly 1.5 million US dollars. The Couch Bike. 2 friends invented the couch bike. They tried to ride their special bicycle across a national park in Canada, but 2 police officers stopped them and inspected their couch bike. Why? Well, it was more than 2 meters wide, it was very slow, and the cyclists didn't have helmets. But the police officers didn't know what to do. Couch bikes weren't in their manual, so the 2 friends continued their journey. Okay, good. According to this reading, de acuerdo a esta lectura, ¿de qué trataba? Trataban de weird cars, de carros raros. Tenemos the Sky Car, the Scuba Submarine, and the Couch Bike. Okay, number 1, ¿qué me dice? Read and listen. What is the article about? Me están preguntando de qué trata this reading, esta lectura. Ok, letter A journey to school, un viaje al colegio. ¿Tratará esta lectura sobre eso? No. Letter B, unusual transportation.
Transporte inusual. ¿Tratará de esto la lectura? Maybe, it could be. Podría ser. Vamos a leer letter C. Letter C. Transportation in the 9th century. Transporte en el siglo XIX. ¿Trata sobre eso? No. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Is letter B. Unusual transportation. Un transporte inusual. Good. Ahora vamos a number 2. Scan the article and underline the correct options. Vamos a, de acuerdo a lo que decía la lectura, according to the reading, vamos a subrayar cuál es la respuesta correcta. Letter A. Gideon Cardoso traveled from the UK to Asia, Africa in his sky car. ¿A dónde habrá viajado? ¿Asia o África? ¿Asia o África? Ah, ha viajado a África, because it refers here. Aquí se refiere. Cardoso decided to take the sky car from the UK to Africa. Okay, so the Africa is the answer. Letter B. The journey to Timbuktu lasted 2 months or years. El viaje a esta ciudad demoró 2 meses o 2 años. Lasted 2 months. Y aquí dice, they arrived in Timbuktu, Mali, more than 2 months later. Okay, letter C. The scuba reached average of 120 km per hour on land. ¿Cuál es la respuesta? Ah, the answer is 120 kilometers per hour, because it said here, the scuba can travel at 120 kilometers per hour. Letter D. It costs around half or $1.5 million to have a scuba. According to the reading, it costs $1.5 million, and it said here. Aquí dice. Letter E. A couchback is made of chairs or a sofa. Ok, aquí, according to the picture, porque aquí no te menciona en la lectura, pero nosotros podemos sobreentenderlo. According to the picture, it's made of chairs or a sofa. It's made of a sofa. Es hecho de un sofá, because here we can see. Letter F. The police stopped the couchback because it was too big or strange. What about? ¿Qué habrá sido? Okay, the couchback because it was too big. First of all, al primero lo detuvo porque era muy grande. Acá te menciona. 2 police officers stopped them and inspected the couchback. Why? Well, it was more than 2 meters wide. It was very slow and the cyclists didn't have helmets. Ok, no lo detuvo porque era extraño, sino porque era muy grande y no tenían sus cascos de protección. Solo por eso. Pero como se dieron cuenta que no era un carro, es decir, porque la ley te dice que detengas cuando es carro o una motocicleta, por eso lo dejaron continuar con su viaje. Ok, number 3. Match the columns to make collocations. Aquí nos ponen verbos drive, sail, fly and ride. Y aquí nos ponen transportation. A plane, a bike, a boat, a car. Ok, de acuerdo a estos verbos que significan manejar, navegar, volar, en este caso ride, montar, ¿con cuál va? Por ejemplo, for example, drive. ¿Tú qué conduces? ¿A plane, a bike, a boat o a car? De acuerdo a lo que sabemos, drive a car. Conduces un carro. Letter B, sail. Sail es navegar. ¿Qué navegas? Sail a plane, a bike or a boat? You sail a boat. Good. Letter C, fly, volar. ¿Qué vuelas?
a plane or a bike? You fly a plane. Excellent. And letter D, ride a bike. Montar una bicicleta. Aquí nosotros decimos manejar la bicicleta, pero en inglés no podemos decir drive, sino ride. Ok. Grammar. I'm going to explain the grammar, but voy a explicar la gramática, pero es algo que ya hemos visto. Do you remember about simple past regular verb? ¿Te acuerdas de este tema? About this topic? Yes, if you don't remember, don't worry, I'm going to repeat. Si no te acuerdas, no te preocupes que voy a volver a repetir. Cuando hablamos de affirmative sentences, teníamos lo siguiente. Mi subject, que era I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Y qué pasaba a mi verb? A mi verbo yo le agregaba el ed, la ed. Ahora sí, si te acuerdas, yes, solo lo hablábamos cuando era en affirmative sentences. Y había ciertas reglas, ciertos rules, pero esto no vamos a tratar en el tema de hoy. Lo vamos a ver en el siguiente. Vamos a recordar, porque tenemos que trabajar con eso. Ok, acordándote de que tienes que agregar ed, vamos a hacer lo siguiente. You have to go to the page 46. Tienes que ir a la página número 46. Ok, the grammar. Simple past, affirmative, regular verb. Recuerda que solo esto sucede cuando hablamos de regular verb. Ok, tenemos lo siguiente. Number 1. Read the following sentences and underline the verb in the simple past. Quiere que leamos las siguientes oraciones y que delineemos cuál es el verbo que está en simple past. Pero acuérdate que podemos encontrar un simple past viendo que mi verbo tiene ed. ¿Ok? De acuerdo a eso vamos a identificar. Letter A. Gideon Cardoso designed the Sky Car in just 18 months. 18 months. ¿Cuál de todos esos es el verbo que está en simple past? Es design. Good, porque termina en ed. Letter B. Frank Rinderknecht decided to build a car to travel on water. ¿Cuál es mi verbo? My verb is decide. Good, porque tiene ed. Letter C. Two friends invented the couch bike. ¿Cuál es mi verbo? Mi verbo es invented. ¿Por qué? Porque termina en ed. Letter D. They tried to ride their special bike across a national park in Canada. ¿Cuál es mi verbo? Mi verbo es try. ¿Por qué? Tiene ed. Excellent. Number 2. Read the rules. Then underline the verb in the chart below. Estas son the rules, las reglas. Luego tenemos que delinear los verbos en pasado. And 1. Rule number 1. The simple past tense is used to talk about past events or states which have finished. Aquí nos indica que nosotros hablamos en simple past, en el pasado simple, para referirnos a aquellas acciones que han terminado en el pasado. Es decir, inicias en el pasado y lo terminas en el pasado. Son acciones complicadas. Rule number 2. Past time references are usually used. Yesterday, last week, last month, etc. Ago, in. Past time references. Aquí se refiere a los time expressions. ¿Cómo me doy cuenta que estamos hablando de un simple past? Aparte del verbo, te puedes dar cuenta por estas expresiones. Yesterday, que significa ayer. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Ago, hace. In, en. Rule number 3. Ed or d are usually added to the base form of the verb. Ok, eso es lo que estoy explicando. Usualmente se le agrega a los verbos ed o la d.
Y esto nos indica que está en pasado. Pero solo esto funciona en regular verb. ¿Ok? Rule number 4. You use the same form for the first, second, and third person, singular and plural. Ok, aquí es facilito. Tú utilizas la misma forma, es decir, walk, para todos tus pronombres, para todos tus subjects. No es lo mismo que en el simple present. ¿Te acuerdas que en simple present, cuando teníamos he, she o it, se le tenía que agregar la S? Bueno, aquí no va a suceder lo mismo. Aquí walk funciona para todos, toditos, todos tus subjects. No hay diferencia. Ok, affirmative. You visited Shakespeare's home in England last year. ¿Cómo me doy cuenta que es un past? Porque acá me indica last year, el año pasado. Y veo my verb, mi verbo, visited. Termina en ed, que me indica que está en pasado. He, she, it lived in Stratford-upon-Avon in the 16th century. ¿Cómo me doy cuenta que está en pasado? Primero, porque tenemos el verbo live, termina en ed. Y lo otro es que me dice in the 16th century, en el siglo XVI. Si nosotros estamos en otro siglo y me hablan del siglo XVI, me están hablando del pasado. Así que yo lo entiendo que es pasado. Simple past. We, you, they watched Romeo and Juliet yesterday. ¿Cómo me doy cuenta que es pasado? Primero por el verbo, termina en ed, y porque acá me ponen un time expression, yesterday. ¿Qué significa yesterday? Significa ayer. Good. Number 3. Choose the most appropriate words in the box to complete the paragraph about the first streetcar. En este paragraph, nos van a hablar sobre the first streetcar, sobre el primer tranvía. So we have to complete according this verb or this word. Por ejemplo, tenemos aquí carried, que significa que llevó. In 1960 nos indica una fecha. Pulled nos indica que algo tiró, algo jaló. Return, regresó. And started, inició. Ok, the first passenger streetcar operated in Wales in 1807. ¿A qué se referirá? ¿Qué verbo utilizaremos? The first passenger streetcar operated in Wales in 1807. El primer pasajero, nos habla, inició a operar en Wales. The first passenger streetcar started. Horses, these 12 passenger means of transportation. Horses, ¿qué eran los caballos? Con los pasajeros. En este caso, los caballos pull, tiraron. Horses pull these 12 passengers. Horses pull these 12 passengers means of transportation. From 1877, it worked by steam, and then from 1929, electric streetcars. ¿De qué estaremos hablando? Ya tenemos started and put. Streetcars carried 106 people. Llevaron a 106 personas. Carried. The service closed. El servicio cerró. ¿Regresó o in 1960? Será in 1960. But almost 50 years later, modern streetcars returned to the UK as a very effective form of urban transportation. Good. Si se dan cuenta, hemos rellenado con verbos in the past. Now we are going to do some exercises. You have to go to the page number 47. Number 1. Complete the sentences with a simple past form. ¿Qué es lo que me piden? Que los verbos lo tengo que pasar al pasado, simple past. Y como aquí no vamos a ver ciertas reglas, solo tenemos que agregar
ed. Letter A. He, it, blerio, call. Call es el verbo que le tengo que agregar. Le agrego la ed. He called. Letter B. It, two wheels and an Anthony engine. Contain. ¿Qué le debo agregar? Le debo agregar la ed. Contained. On July 25th, 1909, Blériot to fly across the English Channel in it. Try. Aquí te tengo un dato extra. Try. Para try sí funciona una regla, que es que tengo que cambiar la Y por la I. Y ahí recién agrego la ed. Try. Estas reglas vamos a volver a recordar in the next class, en la siguiente clase. Letter D. After 37 minutes, he in England. ¿Qué le tengo que agregar? ed. Pero como aquí ya termina en I, solo le agrego la D. Arrive. Letter E. He was the first pilot to do this and he a 1000 prize for it. ¿Qué tenemos que hacer al verbo? Agregar ed. Pero como ya termina en I, le agrego la D. Receive. Letter F. Lots of people to see this historic event. Gather. ¿Qué le tengo que hacer aquí? Al verbo le agregas la ed. Gathered. Letter G. The Los Llanos Museum in Spain, the Blériot exhibit. ¿Qué le tengo que hacer a ese verbo? Agregar la ed. Exhibited. Letter H. Louis Blériot, also the first practical headlamps for trucks, developed. ¿Qué tenemos que hacer? Se le agrega la ed. Developed. Okay, good. Now we are going to complete. Ya hemos completado estos ejercicios, pero vamos a completar más. More. Number 2. Complete the sentences with the simple past form. Lo mismo que hemos hecho hace un momento. I talked to you last night. ¿Qué le debo agregar al verbo? Le agrego la ed. I talk. Number 2. She played volleyball last Saturday. She. ¿Qué le tengo que agregar al verbo? Le agrego la ed. She played volleyball last Saturday. Como me doy cuenta, para todos, he, she, it, el verbo en forma pasado funciona. No va a haber una regla que te diga que para esto sí y para esto no. Para todo funciona, para todos los pronombres. Number 3. He danced very well last Sunday night. He danced very well last Sunday night. Se le agrega ed. Pero como aquí ya termina en E, solo le agrego la D. Number 4. My father worked at a bank in 2010. Aquí tengo mi verbo work. ¿Qué le debo hacer mi verbo? Le debo agregar la ed. Number 5. My teacher cooked pasta very well. ¿Qué le debo hacer mi verbo? Le debo agregar ed. My teacher cooked pasta very well. Number 3. Write sentences into simple past. Estas oraciones que están en simple present lo tenemos que pasar a simple past. Number 1. They work in school. Identifico mi verbo. Work. ¿Qué le debo hacer al verbo? Le debo agregar la ed. They work in school. Number 2. I finished my homework late. ¿Qué le debo hacer a mi verbo? Le debo agregar la ed. I finished my homework late. Number 3. You live in Japan. A mi verbo le debo agregar la ed. Pero como en este caso termina en E, le agregamos solo la D. You live in Japan. Number 4. I walk through the park. Identifico mi verbo y luego le agrego la ed. I walk through the park. Y listo, de esa manera hemos completado el simple past
regular verb. Easy peasy, right? Muy sencillo, ¿cierto? De la misma manera, you are going to do the homework. Tú harás tu tarea. And number 1, complete the sentences with the simple past form. Lo mismo, tienes que pasar los verbos al pasado. Number 2, write sentences into the simple past. Aquí también tienes sentences en simple present y lo tienes que pasar a simple past. ¿Ok? Bien. Number 3, complete with the words in the past. Aquí me van a decir ciertas características and you have to guess. Tú tienes que adivinar. Por ejemplo, acá dice I go on water. I don't have any wheels. When am I? Yo voy en el agua. No tengo ni una rueda. ¿Qué soy yo? De acuerdo al transportation que hemos visto, el que no tenía ruedas es a boat. ¿Ok? Y tú tienes que hacer lo mismo en letter A, B, C, D, E, F. Tienes que adivinar. You have to guess. Y para que sea más sencillo te he puesto las palabritas que pueden ir. A truck, a plane, a taxi, a bike, a motorcycle, and a bus. And you have to complete. Y tú tienes que completar. Don't forget. Desarrollar la tarea. Enviar por foto a mi inbox escribiendo el nombre del estudiante y grado. Deadline, fecha límite de entrega, sábado 6 de junio hasta las 8 p.m. Thank you very much and have a nice day.